Estar juntos y en armonía para adorar y exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y para escuchar palabra de Dios en esta noche. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. Comenzamos la clase de esta noche. Saludamos a los hermanos y amigos que nos ven a través de los medios tecnológicos. En un momentito pues vamos a introducir el tema de la clase. Vamos, Padre, delante de tu presencia estamos en estos momentos. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey y dueño de tu iglesia. En estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre tanto a la distancia. Para ti no hay barreras, no hay espacio. Y que tú ministres poderosamente también a los hermanos que se encuentran presencialmente en este lugar. Tu nombre va a ser glorificado, porque solamente tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Hermano, quiero llevarlo rapidito al libro, a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a Efesios. Y voy a leer unos versículos del capítulo 2 de Efesios. Vaya al versículo 11 y estaremos introduciendo entonces rapidito la clase. El versículo 11 de la carta que Pablo, la epístola que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vamos a dejarlo hasta ese versículo. Inmediatamente cuando leemos estos versículos, vamos a observar inmediatamente que Pablo le escribe a una iglesia cuya composición es heterogénea. Es decir, había judíos, pero también había gentiles. Y la historia nos indica, la historia bíblica nos indica que entre estas dos culturas, entre esos dos pueblos, habían unos graves problemas. Y los problemas eran que los judíos, por su religión y por su creencia, creían que eran los únicos escogidos por Dios para salvación. Y ustedes recordarán las predicaciones donde utilizamos como base el libro de Jonás. Y recordarán lo difícil que se le hizo a Jonás poder cumplir con la encomienda que Jehová le había hecho de ir a Nínive, un pueblo pagano, a predicar que en 40 días Nínive sería destruida. ¿Por qué se le hacía difícil a Jonás? Por muchas razones, pero fundamentalmente se le hacía difícil
por unos patrones culturales, por tu cultura. Y ahora estamos viendo aquí a Pablo, que le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, miren, ustedes son un solo cuerpo. Tenían unas diferencias de religión, tenían unas diferencias culturales, hábitos, costumbres, tradiciones, pero ahora en el Señor ustedes son una sola persona. ¿Cuál es el tema de la clase? La diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Diversidad. ¿Alguien me puede dar una breve definición? Lo que entiende por diversidad, porque podríamos mencionar muchísimas variables, pero inmediatamente una definición bien sencillita. ¿Qué es diversidad? Diferente cultura. ¿Qué otra cosa? Diferentes razas. Diferente raza. Bien. ¿Qué otra cosa? Aquí lo tenemos. ¿Diferencias en qué variables? Puede ser cognitiva, intelectual. Diversidad de sexo. Tenemos femenino y masculino. Diversidad, me escucharon, ¿verdad? Femenino y masculino. Dos sexos. Diversidad de edad. Diversidad de ideas políticas. O sea, cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de todas esas variables que inciden en el comportamiento humano, pero que a la misma vez puede afectar el comportamiento humano. Y aquí yo tengo jóvenes y tengo personas menos jóvenes, y nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando estamos hablando de edad, ¿usted ha escuchado hablar de un choque de generaciones? O sea, los jóvenes que yo tengo aquí, que estoy mirando, nacieron con una computadora en la cuna. Lo que hizo su papá cuando nacieron fue que le pusieron una laptop. Y tienen unas habilidades extraordinarias porque desarrollan esas habilidades extraordinarias. Pero en mi caso, tuve que aprender poco a poco a manejar toda esa tecnología. ¿Estamos claros? Porque hemos estado expuestos a distintos conocimientos porque somos de generaciones distintas. ¿Ok? Si eso está claro, yo quiero entonces que ustedes escuchen lo siguiente. ¿Ven? El 27 de mayo de 1989, uno de los biólogos marinos de National Geographic, en unos estudios que realizó relacionados con la ballena azul, encontró algo sorprendente. Encontró que el mamífero más grande del mundo no habla, pero canta. ¿Escucha bien lo que le estoy diciendo? Pero esa no era toda la historia. Encontraron que las ballenas azules cantan la misma canción al mismo tiempo en todo el mundo. Es decir, que las ballenas que están en el Océano Pacífico cantan la misma canción en una época del año, igual que la que está en el Océano Atlántico. Interesante. Y pueden alcanzar 180, ese canto puede alcanzar 188 decibeles. Para que tengan una idea, el ruido que genera un jet 747. Pero más sorprendente es que encontraron que cuando las del Océano Pacífico cambian la tonada, las del Océano Atlántico también la cambian simultáneamente. Y ustedes dirán, ¿quién hace posible eso? Es como si un director de orquesta las estuviera dirigiendo, ¿verdad? Y llevándolas todas de una manera uniforme en cuanto al canto, etc.
Es sorprendente porque así con ese ejemplo, yo quiero que ustedes vean que dentro de la iglesia debe existir lo mismo. Que aunque seamos diversos, tenemos que hablar el mismo idioma, porque lo que nos une es más grande que la diversidad que podamos encontrar dentro de una congregación. Y si hablamos de unidad de los miércoles anteriores, la unidad se tiene que dar considerando la diversidad, mi hermano, pero la unidad es más importante que la diversidad, ¿me entendieron, verdad? Que usted puede tener unas preconcepciones, unas ideas distintas, porque todos las tenemos, pero hay algo que es el factor unificador que tiene que estar presente en la vida de todo creyente, porque si decimos que tenemos un Espíritu Santo, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Promover en nosotros un conocimiento fundamental de que nosotros somos imitadores de Cristo y como Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en uno, que se llama Trinidad. Eso es lo mismo que buscamos dentro de una iglesia. Ahora, usted tiene su bosquejo lo siguiente. La diversidad. Dice ahí, más importante de lo que puede parecer, más importante de lo que puede parecer. Sí, es más importante de lo que puede parecer. Pero usted tiene que entender que la diversidad se da, vuelvo a repetir, dentro de ese contexto de unidad en Cristo. Por lo tanto, en la oración sacerdotal en el huerto de Getsemaní, Jesucristo le pedía al Padre que la unidad de sus hijos fuera de tal naturaleza que el mundo pudiera ver, ¿verdad? Que Él y el Padre eran uno solo y que había unidad entre ellos y que había amor entre ellos, igual que debió ocurrir en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la unidad es más importante que la diversidad. Ahora, el otro aspecto que ustedes tienen en el grupo quejo es que se dice que la diversidad es menos importante de lo que puede parecer. ¿Por qué es menos importante de lo que puede parecer? Porque usted puede seguir, mi hermano, creyendo unos conceptos. Y cuando usted viene a la iglesia, en la iglesia no se da, como dicen muchas personas, un lavado de cerebro. Porque yo he escuchado a muchas personas decir, tú estás en la iglesia. Pues ahora tú vas a cambiar totalmente tu forma de actuar, tu forma de ser, porque te lo van hasta cierto punto a tosigar y te van a forzar. Y lo cierto es que en la iglesia de Cristo no hacemos nada de eso. Porque la iglesia de Cristo, lo menos que nosotros hacemos es forzar, obligar a una persona para que actúe en contra de lo que esa persona quiere actuar, porque no necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona entrega su vida al Señor y profesa de que Jesucristo es su Salvador, también Jesucristo tiene que ser su Señor. ¿Y quién es el que va haciendo el cambio en la vida de esa persona? Y la persona va transformando. No el pastor que se lo está diciendo. Es el mismo Señor a través del Espíritu Santo. El que va poniendo en nosotros el querer cómo era hacer, ¿verdad que sí? Así que nadie está en una iglesia sana, en una doctrina sana, cristocéntrica, puede decir que se lo obliga a hacer algo en contra de su voluntad, hermano. ¿Estamos claros? ¿Sí? Amén. Amén. Mi hermano, entonces, dentro del cuerpo de Cristo, el punto número 2 que ustedes tienen ahí, ¿cuál es el propósito de la diversidad? ¿Por qué hay diversidad? Bueno, porque todos los seres humanos podemos pensar de forma distinta,
Y hay un principio fundamental. Mire, diversidad viene como consecuencia y como producto de una unidad, ¿verdad? Que yo quiero que vean rapidito. ¿Qué hace la unidad? Como acabamos de decir. Con esta diversidad, seguimos siendo una persona con ideas propias, con nuestra propia personalidad, nuestro propio temperamento, pero ¿qué hace la unidad? La unidad hace que yo cante el mismo idioma que cantan los demás, porque hay algo que me une. ¿Y qué es lo que me une? Unas verdades. Y esas verdades son absolutas, hermano. Lo que pasa es que hoy en día, para muchos no existen verdades absolutas. Entonces, cuando estamos hablando de valores, usted va a ver que hay personas que dicen, no, pero eso es lo que tú crees. Pero lo que yo no creo de la misma manera que tú crees. Y cuando nosotros tenemos dos creyentes que entran en conflictos de valores, ¿cuál es la norma de fe? La Biblia. Oye, ven acá. Vamos a coger estas dos posturas. Estas creencias que conllevan valores. Y vamos a filtrarlas por lo que dice la palabra de Dios. Y le pregunto, ¿lo que diga la palabra de Dios es absoluto y final? Pues nada más con el testigo. Un verdadero creyente, una persona que ama al Señor, sabe que la norma de fe es la palabra de Dios. Y que mis sentimientos, mis emociones, mis creencias, mis ideas, yo las tengo que filtrar por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la única verdad absoluta que va a regir nuestra vida como creyente es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a encontrar verdades absolutas. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí en Efesios capítulo 2 a los gentiles. O sea, Pablo le está diciendo a los gentiles y a los judíos, ustedes estaban separados. Antes ustedes estaban separados. ¿Por qué? Porque definitivamente no se había manifestado Jesucristo. De hecho, miren, en el Antiguo Testamento se habla de la redención, pero todavía no había ocurrido la redención a través de Cristo. Y por eso es que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas, excepto Jonás, que ¿a dónde era que predicaban? Solamente Israel. Hasta que el Señor le dijo a Jonás, no, vas a salir de tu tierra y tú vas a ir a Nínive. Y ya desde el Antiguo Testamento nosotros comenzamos a ver ese proceso de redención que iba a ser a través de Jesucristo. Y los profetas lo creyeron, pero no lo vivieron. Nosotros lo podemos creer, no lo hemos vivido, pero está en la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es una manifestación de esa redención, porque es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Vean lo siguiente, mi hermano. Vamos a Efesios 3. Ahora, capítulo 6. ¿Me pueden hacer preguntas? Todo es un diálogo. Allí en Efesios capítulo 3, verso 6. ¿Quién me lee ese versículo 6? ¿Qué dice el verso 6 de Efesios 3? Amén. Efesios 3, 6. Reina Valera dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartiendo
partícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Hay categorías. Debe haber categorías en la iglesia en términos de raza, en términos de hijos preferidos para Dios. ¿Tiene Dios hijos preferidos? No. ¿Qué Pablo le está diciendo ahí a la iglesia de Éfeso? Que tanto ustedes, judíos, como los gentiles, son miembros del mismo cuerpo. Y no tan solo eso, sino que son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, Pablo lo que le está diciendo ahí a los efesios, miren, ustedes se tienen que amar y ustedes tienen que interactuar el uno al otro de la misma manera que Jesucristo los ama a ustedes. De la misma manera que el Padre los ha amado, que desde antes de la fundación del mundo los reconcilió con el Padre a través del sacrificio y la muerte de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todos somos coherederos. ¿Pero por qué somos coherederos? Porque somos coherederos porque Jesucristo nos hizo que fuésemos igual, todos los cristianos, toda la participación que tenemos en el Padre, lo hacemos a través de Jesucristo. Porque cuando oramos terminamos diciendo en los méritos de tu amado Jesucristo. Porque nosotros solamente podemos llegar al Padre ¿a través de quién? A través de los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Y tenemos una herencia que el Señor nos ha dado a través de la redención. Y yo predicaba hace unos domingos. ¿Y cuál es esa herencia que tenemos? La vida eterna. ¿Cuánto le costó? Miren cuánto te costó la vida eterna. ¿Cuánto tuviste que pagar por ella? Nada. Y bueno, ¿tuvo que pagar algo por ella? Marisa, ¿tuvo que pagar algo por ella? ¿Y por qué la tenemos? Espérate. Judío, tú no te la ganaste porque estás circuncidado. O sea, judío, tú te la ganaste porque Cristo murió por ti. Gentil, tú no te la ganaste porque no estás circuncidado físicamente. ¿Verdad? En otras palabras, todo eso el Señor lo hizo por gracia. Mi hermano, y cuando usted analiza lo que yo le acabo de decir y lo que Pablo le está diciendo a los gentiles y a los judíos, que le está diciendo que son coherederos y que son coherederos a través de Jesucristo y que Jesucristo le ha dado una herencia, porque si usted es coheredero es porque algo usted va a recibir, ¿verdad? Pues entonces usted va a recibir una vida eterna. Le está diciendo, judíos y gentiles, ustedes han recibido la vida eterna de la misma manera. No importa lo que usted crea en la antigua manera de vivir, no importa que tú seguías unos ritos religiosos como judíos, no importa que este gentil no seguía esos ritos judíos, lo importante es que Jesucristo vino a ser de dos pueblos, uno solo. Miren qué interesante. Pero yo le pregunto, aquí yo tengo personas de distintos trasfondos culturales. Aquí yo puedo tener personas, como dije ahorita, de distintas edades. Yo tengo personas, ¿bien?, que pueden tener unas ideas políticas distintas. Ahora yo te pregunto, ¿te estoy diciendo yo que tienes que dejar esas ideas? ¿Te estoy diciendo yo que tienes que pertenecer a un partido político en particular para tú tener la vida eterna? ¿Verdad que no? Por lo tanto, las iglesias no le lavamos el cerebro a nadie. ¿Estamos claros? Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el amor por nuestros hermanos y el amor por la unidad. Amén. Eso es lo que Pablo le está
queriendo decir? A los gentiles y judíos, ¿bien? Ahí en Efesios. Yo quiero llevarlo a otro versículo en el capítulo 2. Recuerden que están aquí, no los estoy moviendo mucho en la Biblia. Vayan al versículo 14 del capítulo 2. Capítulo 14 del capítulo 2, versículo 14. ¿Quién me lo puede leer bien fuerte? Porque hay unos principios que yo quiero enseñar rapidito. Y a los que me ven a través de los medios de comunicación, pues pueden hacer preguntas. Bien, escribiéndolo ahí. Hermana, Lucy. Que estas arras de nuestra iglesia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de Dios. Efesios 2.14, me leíste, ¿verdad? Bien, no te preocupes. 2.14. Efesios 2.14. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared que tendría de separación. Oiga, a mí me llamó la atención rapidito una vez más cuando yo leí este versículo y llegué a esa última parte del versículo que dice derribando ¿qué? La pared intermedia. ¿Alguien me puede decir cómo me puede leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente? Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Mire cuál era la pared intermedia. ¿Qué era la pared intermedia? Un muro de hostilidad. ¿Y usted sabe lo que implica hostilidad? ¿Qué implica la palabra hostilidad? Que no se soportaban el uno al otro, pero no era que se soportaban, era que se odiaban a muerte. Y le está diciendo ahí, nuevamente repitiendo, a los efesios, miren, ese muro o esa pared intermedia fue destruida. Pero quiero que veamos otra cosita bien interesante. Dentro de las iglesias se levantan muchas veces muchas paredes y muros. Oigan, y muchas veces esas paredes, esos muros que se levantan dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, son tan superficiales y tan superfluas que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Le voy a dar un ejemplo sencillo. El hermano no me saludó bien. En el mundo, a uno no lo saluda un compañero y uno inmediatamente pues crea unas barreras mentales. ¿Qué le pasará? ¿Será que yo no soy de su preferencia? Yo no caigo dentro de su reino. Pero en la iglesia, ¿qué debe ocurrir? No me saludó el hermano. Robert, ¿qué tú dijiste? Yo no te escuché, hermano. Yo dije, tú lo saludaste. Me saludaste, Marisa. ¿Qué hacemos nosotros sabiendo el amor del Señor? ¿Qué hacemos? Que sea para adelante. Yo lo sigo amando. No me saludó. ¿Qué hago, Marilyn? Yo sigo porque a lo mejor yo pienso que ese hermano o está distraído o tiene sus situaciones, ¿verdad? O ese día amaneció que no quiere saludar a nadie. Pues entonces, mira lo que me dice Wendy. Pues yo lo saludo en el amor de Cristo. Pero se dan cuenta que algunas veces nosotros actuamos, como le dice Pablo a los gentiles, antes ustedes eran de esta manera. Y nosotros nos olvidamos que ya en Cristo todas las cosas fueron hechas nuevas y que yo soy una criatura nueva y aunque yo esté batallando con mi temperamento, con mi carácter, Señor,
lo tengo que rendir. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos lograr la unidad? Si no es sacrificando parte de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Qué bueno. Ya mismo voy a ir a eso, pero lo voy a dar bien duro, bien. A través de la reconciliación, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obtuvimos 4 cosas. Primero, a través de la reconciliación con Cristo, pertenecemos a una sola familia. Déjame ver si es verdad. No es verdad. Porque podemos buscar todos los textos que hablan de eso. Pertenecemos a una sola familia. A través de la reconciliación en Cristo, que hizo todas las cosas nuevas, ¿qué pasa con nuestra hostilidad? Vamos a seguir con lo mismo. O sea, a través de esa reconciliación, Pablo le está diciendo tanto a los gentiles como a los judíos, mira, su hostilidad ha desaparecido. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva de los Hechos? Cuando usted lee la historia del surgimiento de la iglesia, ¿qué hacían los hermanos uno y otro? Compartían. ¿Cómo lo hacían? Obligado. Lo hacían por amor, con gozo, compartían. ¿Qué hacía el que tenía y veía la necesidad del otro? Suplía esa necesidad. ¿Quién provocaba eso? Si había tanta diferencia de cultura entre ellos, porque recuerden la situación de las viudas griegas y las viudas judías. Si había diferencia en ellos, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en la vida de ese nuevo creyente? Miren, mi hermano, que estaba dejando atrás esas paredes intermedias, esos muros que nos dividían, y a través de la sangre de Jesucristo, a través de la predicación de los apóstoles, a través del partir el pan, el partimiento del pan, se iban uniendo. Y ya la cultura, las ideas que ellos tenían, la forma de adorar, los hábitos antiguos, ya el Señor iba trabajando en la vida de cada uno de esos nuevos creyentes. Y en la medida en que los apóstoles predicaban, el Señor iba produciendo en ellos el querer, como el hacer, el amar, el amarse los unos por los otros. Pero tercero, ¿qué produjo en nosotros esa regeneración? La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. ¿Qué produjo en nosotros? Una nueva criatura. Una nueva criatura que ahora tiene acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Usted se va a dar cuenta, se da cuenta cómo vamos derribando esa pared intermedia. Cuando yo sé que ahora yo tengo un acceso directo al Padre a través de Jesucristo, eso me debe hacer más agradecido o menos agradecido. Más agradecido como creyente. Oiga, cada vez que yo hablo de la cruz y cada vez que yo voy a la Biblia y me centro en la cruz, es como si nos autoevaluáramos y dijéramos, mira, Señor, yo era el que tenía que estar ahí. Yo era el que tenía que estar en tu lugar. Yo era el culpable. Pero ahora, yo soy libre y tengo acceso directo al Padre. No por mi mérito, no por lo que yo logré, sino por lo que decíamos ahorita. Porque soy salvo, ¿por qué? Por gracia. Y ese regalo inmerecido, hermano. Tenemos acceso al Padre.
Y eso nos debe amar, debe producir en nosotros el amar al Señor y el amar a mi hermano y el amar a mi prójimo, porque ¿cuáles son aquellos 2 mandamientos? Esos 10 mandamientos, ¿en cuáles se reducen? Amar a Dios y a quién más? Y amar a tu prójimo. Y lo cuarto que produjo esa redención, mi hermano, es que ahora somos parte de un templo santo. Y tú dirás, yo santo, ni de apellido. Pues mire, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa santidad? Apartado para qué? Apartado para Dios. Mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi voluntad tienen que conformar un templo santo, una criatura nueva. Las viejas cosas pasadas, todas son hechas nuevas. ¿Y qué se va produciendo en el nuevo creyente? Una nueva manera de vivir, un estilo nuevo de vida. Si tú eres creyente, tanto al que está aquí como al que me escucha, si tú eres creyente y no ha comenzado a ocurrir algo distinto en tu vida, tú dices que eres creyente y no ha comenzado un cambio en tu vida, y no ha comenzado una forma distinta de pensar a como pensabas antes de tú decir que eres creyente, pues entonces te tienes que preguntar si realmente eres creyente. Porque después de la regeneración, el Señor nos justificó, y después de la justificación viene algo bien importante que llamamos santidad. Y la santidad, mi hermano, sí, la comienza el Señor en nuestra vida, la produce el Señor en nuestra vida, pero como hemos enseñado aquí, la santidad requiere una intencionalidad de nuestra parte. ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano que piensa de una forma bien distinta? Decíamos ahorita, por la palabra, ¿verdad que sí? Porque la verdad absoluta es la palabra. Pero ¿cómo yo puedo utilizar esa verdad absoluta si no la leo? Si no la escudriño. O sea, ¿cómo yo puedo vivir algo si yo no lo conozco? Y en la medida en que, y eso lo produce también el Señor, y lo produce a través del Espíritu Santo, en la medida en que se produce en mí una sed por la palabra, un hambre por la palabra, ¿qué va ocurriendo en mi vida? Voy creciendo en santificación, y eso es lo que se conoce como santificación progresiva. Y algo progresivo es algo que no se detiene, ¿verdad? Algo progresivo no es algo que se retrocede en ese crecimiento, no. Es algo que es continuo, y la manifestación de esa santificación progresiva la tenemos que ir viendo en la persona para la gloria de Dios siempre. Amén. Hasta aquí, mi hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El problema me quedan 3 horas de clase. Duda, pregunta. ¿Ok? Pues miren, vamos a pasar al próximo punto. Ustedes tienen en su búsqueda. Oiga, yo quiero ver la mano de los que están casados aquí, de los que están casados. ¿Quiénes están casados aquí? Yo los conozco, pero levanten la mano. ¿Cuántos desearían estar casados? Me voy a mirar. Siempre hay cuántos aquí. Oiga, yo quiero que alguien me explique de los que están casados. Voy a exonerar a los que no están casados ahora, los voy a exhibir. Que me haga una analogía de lo que implica unidad, diversidad, utilizando como ejemplo el matrimonio. Miren qué chorro voluntario yo tengo. Chorro quiere decir en buen español mucho. ¿Quién me explica
esos dos términos, unidad y diversidad, utilizando el ejemplo del matrimonio. Él y ella. ¿Son iguales? Pueden venir de culturas distintas, ¿sí? Su origen étnico puede ser distinto. Pueden ser distintos en edad. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, ¿son diversos? Sí. Son diversos. Oigan, es más, se lo voy a complicar más. ¿Son diversos? Sí. Si son diversos, podemos decir que son uniformes, que todos los dos piensan de la misma manera, se visten de la misma manera, creen todo igualito, ¿no? No, depende, Carlos. Ahí viene el buen escucha eso. Carlos, depende. ¿Qué pasó? Digo que si los equipos iguales son las reglas de tampoco bonito. Ah, ok, está bien. Ok, bien San Valentín, día aquí a mucho vestido con el mismo color. Aunque no sea el color preferido de algunos. Quiero que vean entonces ahora el matrimonio. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué nos dice Génesis del matrimonio? Que queremos una sola carne. Ajá. Génesis 2:18 dice, ya que el tiempo avanza, y dijo Jehová a Dios, no es bueno, miren lo que dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Oiga, había un vacío, aún estando ahí en la presencia del Señor. Miren qué interesante, Dios es tan maravilloso, porque el que llena todas y el que suple todas nuestras necesidades es el Señor. Pero ese versículo dice que el Señor dijo, no es bueno, y no porque Dios no pudiera satisfacer nuestras necesidades, porque ya lo había hecho. Pero Jehová dice ahí, y una enseñanza única del matrimonio, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dice ese versículo que el Señor dijo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué implica una ayuda idónea? Igual que adecuada. ¿Ok? Complementaria. Pero vamos a ver qué dice el versículo 24. Y el versículo 24 dice, de Génesis 2, por tanto, dejará el hombre, su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Vamos a construir aquí un triángulo. Un triángulo isósceles. ¿Los ángulos son cómo? Quilátero. No, bueno, se quería saber si. Porque entonces el ejemplo no está correcto. ¿Qué dice el versículo 24? Alguien que me lo lea. Y dejará. El hombre dejará a su padre y a su madre. Ajá. A su mujer. Padre, sí, bueno, padre y madre. ¿A quiénes vamos a dejar? Padre y madre. ¿Qué implica eso? Que nos vamos a separar de ellos. Eso no quiere decir que los vamos a dejar de amar. Eso no quiere decir que vamos a romper lazos familiares con ellos, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo, porque siguen siendo mamá y mamá. Pero eso tiene que ser algo bien importante. Que mi esposa, a pesar de que es distinta a mí, yo tengo que ponerla en el lugar que Dios la ha puesto. En otras palabras, que mi esposa va a ocupar, después del Señor, el próximo lugar. Yo quiero que ustedes recuerden esto. No son los hijos, es el cónyuge. Dejará a su padre y a su madre. ¿Ok? Lo que está hablando aquí inmediatamente el Señor
es de unidad con quién, con esa persona que para mí debe ocupar después del Señor el próximo lugar. ¿Ok? Pero el versículo sigue diciendo de la siguiente manera: y se va a unir a su mujer. Y esa unidad es solamente sexual. Es una unidad total. Oye, ven acá. Eso quiere decir que además de este aspecto, que es importante, lo próximo, tiene que haber una unidad espiritual. Tiene que haber una unidad psicológica. Y tiene que haber una unidad económica. Es decir, que ella me puede buscar en la cartera y puede disponer de lo que yo tengo ahí. ¿Escucharon? ¿Verdad? Porque si ya de entrada me está diciendo que esa mujer es más importante que padre y madre, porque ocupa un lugar privilegiado y el Señor lo dispuso de esa manera, caballero, lo que está también queriendo decir es que esa unidad ahora tiene que manifestarse en todos estos aspectos, porque ahora viene el tercer ángulo. ¿Y cuál es el tercer ángulo? Porque van a ser ¿qué? Una, no dos. Oye, pero ven acá, pero ¿cómo es posible? Eso rompe la matemática, porque uno más uno es dos. Pero es que la matemática del Señor resta todo razonamiento humano. Y de la misma manera que yo le digo ahorita que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios, el Señor está diciendo, mira, en el matrimonio tiene que haber unidad, a pesar de la diversidad, y aunque no hay uniformidad, tiene que haber unidad. ¿Por qué? Porque eso es así. Yo lo he dispuesto de esa manera, porque solamente de esa manera es que el matrimonio puede funcionar. Y desearía tener más tiempo para hablar de eso, pero entendieron el ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, si usted quiere ver diversidad, vaya al matrimonio. Por eso es que cuando en los silencios fortificadores de las damas, los caballeros pasamos por eso. ¿Qué te pasa, bonita? No pasa nada. Pero dime lo que te pasa. Nada. Entonces, se acerca el cumpleaños, mi hermana, mire, se acerca el cumpleaños. Entonces, ella quiere que él le regale algo específicamente que él dio, pero nunca le dijo lo que era. Entonces, ahora el hermanito se tiene que convertir en una persona que de rodillas, Señor, dame discernimiento. ¿Qué será lo que ella quiere para el cumpleaños? Si tu esposo no es así, dígale lo que usted quiere. No hay nada malo con eso. Porque somos distintos. ¿Estamos claros? No que si yo le digo a que vaya al supermercado y traiga 4 cosas, si no las anota, me trae 4 cosas que no son. Bueno, eso puede ocurrir. Pero se dan cuenta que, aunque seamos diversos, tiene que haber algo que nos une. ¿Qué es buen? El amor de Cristo. Y si Cristo está ahí, ¿qué pasa con ese amor que yo le tengo al Señor? Cubre multitudes de faltas. ¿Se le olvidó la salsa? Que no se forme una tercera guerra mundial porque se olvidó la salsa. No comemos la visora que van a hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor es el que está ahí. Como dice el hermano Javier, cuando Dios está en nuestra vida, nosotros podemos vivir, aunque sea reconociendo la diversidad de la otra persona, porque la amamos, porque la respetamos. Porque Cristo me dijo a mí que yo tengo que amarla como Él amó a su iglesia. Un amor sacrificial. Que bueno cuando decimos que amamos, pero no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no, mi hermano? El amor dentro del matrimonio también tiene que ser intencional. ¿Okay? El tercer punto simplemente lo voy a introducir y lo continuamos entonces el miércoles que viene. El carácter de la diversidad. Cuando Pablo le está hablando a los gentiles y a los judíos, Pablo le está diciendo que hay muchas áreas, como hemos visto, en ellos, hay muchas variables
que la tendencia es a dividir. Estas variables que ustedes ven ahí, le menciono, me parece que son 3 barreras de etnicidad, barreras de edad, barreras económicas, barreras políticas, barreras de personalidad, barreras de trasfondo cultural. Miren, los psicólogos dicen, estoy hablando de psicólogos seculares, los psicólogos dicen que esas son las 6 barreras que producen conflictos en los seres humanos. Oiga, ¿usted ha escuchado alguna vez o lo ha visto en un cartelcito de un negocio que usted a lo mejor ha leído? Ustedes pueden hablar de todos los temas, excepto de cuáles. ¿De cuáles? ¿De qué tema? ¿De qué? De política y religión. La pregunta es ¿por qué? No se puede hablar de política y religión. Porque observen, si usted es una persona con una razón, pues Dios no ha dado un conocimiento a nosotros. Y una de las cosas que nos distingue del animal no racional es el uso de la razón. Intelecto. Tenemos intelecto. Y yo pregunto, ¿por qué entonces podemos hablar de otros temas excepto de política y religión? ¿Quiere decir que ahora nosotros no vamos a hablar de Cristo? Eso es lo que desea el mundo, que nosotros bien, no hagamos hablar de Cristo. ¿Saben por qué? Porque son 2 áreas de mucha polémica. Vamos a ver si me puedo explicar. Y lo vivimos en Puerto Rico hace poco y todavía lo estamos viviendo. La política. Al de arriba va cantando. Ajá. Aquí tenemos uno. Otro partido. Partidos emergentes. ¿Cuántos hubo en estas elecciones? 5. En total. 2 emergentes y 3 que siempre han existido. ¿Verdad? Por lo menos en la historia política de Puerto Rico. Oiga, ven acá. Yo tengo a mi hermanito Juan, que es de Yo tengo a Pedro, que es del 2. Yo tengo a Juanita, que es del 3. Yo tengo el 4, que tiene unas ideas como esto. Y yo tengo el 5, que está aquí. La pregunta es, ¿cómo podemos coexistir en la iglesia? Ok, pues yo les voy a dar algo bien sencillito. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Cuál es nuestra norma de fe? La palabra. Pues mire qué sencillo, mire, si para el cristiano, para el que ama al Señor, esto es pan comido. ¿Qué yo voy a hacer? Déjame analizar la plataforma política de este partido y déjame leer las 300 páginas de este y déjame leer las 400 de este y déjame leer las otras 200 de este y yo leo todas las plataformas. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado intelecto, conocimiento. Yo analizo todas las plataformas, las meto en un Excel y después vengo y las filtro con la palabra. Entonces, ¿qué yo voy a ver? Yo voy a ver cómo cada una de estas plataformas de alguna manera honran lo que yo creo por la palabra de Dios. Este partido X respeta la vida desde el momento de la concepción. Oiga, pues eso es un partido que está en contra del aborto. Oiga, hay un principio bíblico que yo puedo utilizar que me dice a mí que Dios ama. Nos amó desde que estábamos donde, desde antes, pero desde que estábamos en el vientre. Pues entonces yo tengo que amar eso. Y miren qué sencillo es. Por lo tanto, si a mí me preguntan por quién tú votaste, yo les voy a decir, bueno, pues yo voté por aquellas personas que realmente respetan unos valores que son afines, no a lo que yo creía antes, sino afines de lo que yo creo ahora como cristiano. ¿Por qué?
porque yo escudriño la palabra de Dios y se da en mí lo que estábamos diciendo ahorita, esa santificación progresiva. Pero eso yo no puedo hacer. Yo puedo filtrar y leer la plataforma y compararla, primero porque conozco la verdad de la palabra. ¿Cómo usted puede conocer un billete falso? Si conoce bien el billete verdadero, si sabe cuáles son los elementos que hay en ese billete verdadero, usted puede identificar exactamente cuál es el billete falso. Eso lo entendieron, ¿verdad? Mi hermana, esas 6 barreras las vamos a discutir con detenimiento el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir con nuestros hermanos, tanto aquí en la iglesia, en este templo, como los que nos ven a través de los medios de comunicación. Señor, que tu nombre sea glorificado. Que tú pongas, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes el deseo de responder a cada una de estas palabras que hemos dicho en esta noche, pero más importante, que respondan al llamado que tú haces, de creerte a ti y de que las mentiras que muchas veces nosotros atesoramos en nuestro corazón sean transformadas por la verdad del Evangelio. Señor, gracias, porque a través de tu Hijo amado Jesucristo somos un solo cuerpo. Bendito tú eres hoy y siempre y por toda la eternidad. Amén. Mis hermanos, quiero darle unos anuncios antes de ir a los motivos de oración. El pastor me ha pedido, ¿verdad?, que recordemos los caballeros que el viernes vamos a estar aquí en el discipulado de caballeros. Lo vamos a comenzar a las 7 de la noche. Y vamos a comenzar los caballeros orando. Así que a las 7 de la noche vamos a estar aquí. Vamos a comenzar como lo hicimos el mes pasado. Vamos a orar primero y después pasamos entonces, ¿verdad?, al discipulado. Así que el que no pueda llegar a las 7 de la noche, pues va a tener unos minutitos, ¿verdad?, para poder llegar antes de comenzar realmente el discipulado que comienza a las 7:30. También le queremos recordar que a fin de mes, pues entonces viernes, último de mes, se reúnen las damas. Quiero que también indicarle que ya es conocido por la iglesia, ¿verdad?, de que nuestro hermano Mangual perdió a su hermana, falleció el hermano de nuestro hermano Mangual. Y mañana jueves va a estar expuesto en la funeraria Shalom de 2 a 10 de la noche. Aquellos hermanos que deseen, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de estar allí con el hermano, y si pueden estar, estamos bien agradecidos porque eso es lo que nosotros hacemos como creyentes también. Somos solidarios en las alegrías y somos solidarios también en los momentos de dolor, ¿verdad? Y toda pérdida produce dolor. Así que oramos por fortaleza para estos hermanos amados y para toda su familia. También queremos anunciar que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos aquí. Invitamos a los que todavía no han podido reunirse físicamente con nosotros, presencialmente. Tenemos 2 cultos los domingos. Así que si usted desea estar con nosotros, venga a las visitas, le digo que siempre van a ser bien recibidos. Seguimos todos los protocolos de salud y seguridad, pero las visitas siempre van a encontrar un lugar, ¿verdad?, para estar con nosotros compartiendo y disfrutando, ¿verdad?, de la palabra de Dios.
En esta noche, pues vamos a estar orando. Tenemos varias oraciones, pero yo quiero que comencemos a orar esta noche por agradecimiento al Señor por las cosas hermosas que Dios está haciendo, ¿verdad?, en nuestra vida y que está haciendo por los nuestros. Qué bueno que nosotros podemos ir delante del Señor y llevarle nuestras peticiones y hablarle de nuestras necesidades. El Señor las conoce, pero es bueno orar y presentárselas al Señor. Pero más importante aún, hermano, es que nosotros tengamos un conocimiento claro de que Dios está ahí, de que es nuestro Salvador, de que es nuestro Señor, de que es nuestro Padre, y de que nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que Él hace cada segundo en nuestra vida, mi hermano. Cada segundo Dios está obrando en nuestra vida. Así que la primera oración va a ser por agradecimiento al Señor. La segunda oración que vamos a hacer es por los enfermos. Quiero mencionarles los nombres que me han hecho llegar. Tenemos por aquí a Kenneth Ruiz y a Glenis Sinigaglia por enfermedad. También tenemos a Pedro Polanco y a Lidia Almarante, presenta a nuestra hermana Lili. Por enfermedad también tenemos a Pita, una vecina de una de las hermanas de nuestra iglesia. Tenemos también al esposo de la prima de nuestra hermana Lucy, está bien malito, está entubado ahora mismo como consecuencia del COVID en intensivo. Oramos por Delian, ya esto es una petición personal, ¿verdad?, por sabiduría y dirección. Por enfermedad y personal también tenemos a Rose. Personal tenemos a nuestro hermano Gerardo Robles. Personal a nuestra hermana Ruth. Enfermedad Miguel y John. Y por enfermedad también nuestra hermana Inés y Felipe. Y tenemos a través de los medios tecnológicos a María, que pide oración por su esposo Edgar, y a María Giorgi por una petición especial. Así que tenemos oración por enfermedad y por las peticiones personales. Vamos a orar también por las misiones y una oración especial que quiero que hagamos en esta noche, mi hermano, es por los proyectos que tenemos de esta iglesia. Esta ha sido unos días bien intensos para mí, negociando un contrato con una agencia del gobierno. Quiero que oren intensamente por eso. Tenemos unas situaciones bien particulares, ¿verdad?, con respecto al terreno y a la estructura, a una construcción que se está haciendo aquí, que después daremos detalles a los hermanos individualmente de las situaciones que estamos teniendo. Así que oren intensamente por eso. Todos los documentos que habíamos radicado no aparecen, y hemos tenido que al correr lunes, martes y miércoles para ir buscando nuevamente esos documentos. Así que vamos a orar por eso, ¿verdad? Aunque se levanten las huestes en contra de la iglesia, nosotros sabemos que no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. ¿Okay? Así que yo le voy a pedir a nuestra hermana Wendy que ore por los enfermos, a nuestra hermana Samali Crespo que ore por las peticiones personales, que es que mencionan los nombres en generales. Le voy a pedir a nuestro hermano Xavier que ore por los proyectos de la iglesia. La oración misionera, la hermana Clara, que ore por la oración misionera. Y por la oración de agradecimiento, mi hermano, yo quiero pedirle a nuestro hermano Carlos que tenga la primera oración, que es de agradecimiento. Así que tenemos a nuestro hermano Carlos, agradecimiento.
Tenemos enfermo a nuestra hermana Wendy, petición personal a nuestra hermana Samali, proyectos de la iglesia, nuestro hermano Javier, y me parece que me falta misionero, ¿verdad? Bueno, oración por misionero, claro, ya lo había asignado. Amén. Y la oración de despedida, pues yo tengo con la oración. Así que vamos a comenzar con nuestro hermano Javier. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Primero que todo, para darte gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Señor, te queremos dar gracias porque nos has dado aliento de vida, Señor. Nos has dado de tu Espíritu, Padre amado. Y nos has dado la salvación, Padre amado, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, te queremos agradecer porque nosotros somos los que merecíamos estar ahí en esta cruz, Padre. Pero tú has sido, como nos has amado tanto, Padre, que has dado, que Jesucristo ha dado la vida por nosotros, Padre amado, para nuestra salvación, Señor. Gracias. No tenemos cómo pagarte, Señor. Y sabemos, Padre, que lo hiciste por gracia, Señor, por dar gloria a tu nombre, Padre amado. Nosotros, reunidos aquí, Señor, te queremos honrar, Padre amado, con nuestros actos, Señor, con nuestro ser y nuestro hacer, Padre amado. Señor, dirígenos en este caminar, Señor. Santifícanos, Señor, a crecer en santidad, Padre amado. Señor, vivifícanos, Padre amado, con tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, Señor, y seguiremos aquí contigo, Señor, en tu voluntad, Padre amado. Padre, te queremos agradecer, Padre, porque por nuestras familias, Señor. Te queremos agradecer, Señor, porque nos has unido, Padre, con un solo propósito, Señor, que es el de adorarte, Señor, y el de glorificarte, Padre amado. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Santo, que tú tienes el poder, Señor, para sanar cualquier dolencia, Señor, a nivel corporal, Señor, pero más que nada también sanar nuestros pies, Padre Santo. Por eso en esta noche, Padre, yo te presento a los enfermos de esta comunidad, Señor, a Kenneth, a Senegalia, a Polanco, a Tita, a Rose, a Miguel, a Inés y a Felipe, Padre Santo. Tú sabes, Señor Padre Santo, lo que cada uno de nuestros hermanos, Señor, está padeciendo en estos momentos, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que todos venimos delante de ti, Señor, porque reconocemos que con una sola palabra tuya, Señor, bastará para cada uno de ellos sea sanado, Señor, tu bendita y tu santa voluntad, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te agradecemos lo que tú estás haciendo, Señor, en cada una de estas vidas, Señor, lo que continuarás haciendo, Padre Santo. Y te damos desde ya, Señor, la honra y la gloria por todo lo que estás haciendo, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor, gracias porque podemos ir a ti en confianza y podemos presentar cada una de nuestras peticiones personales, aquellas que tal vez no nos atrevemos de ti, pero que tú las conoces en general, y qué bueno es saber que podemos tener una relación contigo de confianza, donde podemos acercarnos a ti y hablar contigo en transparencia, Señor. Permite que nuestros corazones se unan a ti por tus principios, ¿verdad? Para cuando tenemos estas peticiones personales que no violenten, Señor, tus principios,
nunca vas a registrar tu palabra, obviamente tu palabra. Así que, primeramente te pido que ores en tu corazón para que se amolde a tus principios. Y gracias porque podemos dar la libertad de ir en confianza a ti y también presentarte todas aquellas cosas que entendemos que tal vez necesitamos o que nos gustaría, Señor, pero que ya tú sabes realmente lo que realmente tu corazón y nuestras vidas necesitan y se acomodan a tus cosas. Así que no, te pedimos sencillamente que nos podamos acomodar a ti y que veamos, ¿verdad?, desde tu perspectiva que usted te está logrando y que aunque no recibamos lo que digamos y aunque recibamos todo lo contrario o aquello, ¿verdad?, que venimos se tarde, como quiera, siempre tus propósitos y tu manera, ¿verdad?, de obrar es la perfecta. Así que gracias Señor y acomoda nuestro corazón a tu voluntad. Padre, en tu nombre queremos ahora presentar los proyectos de la iglesia, específicamente en cuanto a terreno y estructura. Sabes que queremos crecer para seguir llevando fruto y fruto que permanezca para la gloria y honra tuya. Pero sabemos que el enemigo pues se quiere oponer a estos planes y es parte de la batalla. Pero sabemos que nada, como decía nuestro hermano Carlos, citando la palabra, puede prevalecer contra tu iglesia. Así que tomamos autoridad en este momento y reprendemos todo dardo, todo plan, todo ataque del enemigo contra los planes de estructura y terreno. Y te damos gracias, Señor, porque lo que ya tú has establecido que nos quiere entrar, nadie lo va a poder impedir, porque esta obra no es de sangre y carne humana, esta obra te pertenece a ti. Así que doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo aquí y por lo que vas a hacer. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que están haciendo la tarea que Jesucristo nos mandó a hacer por todo el mundo, predicar el evangelio. Y esa es tu tarea, Padre, que tenemos muchos que seas tú guardando, que seas tú dando el sabiduría, que seas tú sintiendo cada necesidad de ellos, de tu familia, Señor. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú tienes el cuidado y el control de todas las cosas, Señor. Bendice a cada misionero, mi Dios. Bendice cada sacrificio que ellos hacen por amor a ti, Señor. Ayúdalos y guíalos siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias te damos. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos en este lugar. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que nos han estado viendo a través de los medios de comunicación, que tú les guardes, Señor. Y si tu palabra ha sido entendida, y hay algunos de los que nos ven a través de los medios de comunicación o aquí presentes, que no conocen lo que hizo tu Hijo amado Jesucristo con nosotros, que tu palabra sea revelada en el corazón de ellos y que cada uno de nosotros que somos creyentes, Dios, podamos vivir conforme a ella. Señor, gracias y llévanos a nuestros respectivos lugares. Y te damos gracias por la ofrenda que va a ser recogida también. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.